El dial de tu radio, siempre. Siempre en el corazón del pueblo. El siguiente programa pagado no representa la opinión de J&V Communications Inc., de sus directores o empleados. La Iglesia Evangélica Luterana Reconciliación en Kissimmee les presenta su programa radial Sembrando Esperanzas con su pastora Lisette Colón. Sembrando esperanzas para cosechar amor y paz. Y ahora con ustedes, la pastora Lisette Colón. Buenas tardes, hermanos y hermanas que me escuchan. Reciban un caluroso saludo de su amiga y hermana, la pastora Lisette Colón, de la Iglesia Evangélica Luterana Reconciliación en Kissimmee. Les invito a que se mantengan en la sintonía por la próxima hora, pues su programa Sembrando Esperanzas es un programa movido por el Espíritu Santo para ministrarle y bendecirle grandemente. En este programa tocaremos una variedad de temas, los cuales van dirigidos a enfocar nuestra atención a la palabra del Señor, a serle fiel a la palabra de Dios, a buscar respuestas en las Santas Escrituras y de esa manera sembrar en nosotros y en el prójimo la esperanza de la vida buena y verdadera que se encuentra en Cristo Jesús. Este programa surge como un ministerio de alcance de la iglesia que pastoreo, la Iglesia Evangélica Luterana Reconciliación. Somos una iglesia cristocéntrica en donde Jesús es revelado en las Escrituras y es Señor de su iglesia y es el único Salvador del mundo. Somos una iglesia misional, esto es respondiendo a la gran comisión de ir por todo confín de la tierra, llevando el Evangelio, haciendo discípulos y bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y somos una iglesia con raíces tradicionales. Por lo tanto, escuchando a nuestro Señor y obedeciendo a su llamado, nos hemos dado a la misión de llevar la palabra del Señor fuera de las cuatro paredes que conforman nuestro templo, ya que la gracia de nuestro Dios no tiene límites y no conoce fronteras. Esperamos que este programa sea de bendición para el radioescucha y que al ser bendecido a través de él, bendiga usted también al prójimo que les rodea. Hermanos, la Iglesia Luterana Reconciliación está ubicada en la 3016 West Vine Street, en la ciudad de Kissimmee, esto es en la 192. 3016 West Vine Street, en la 192 de la ciudad de Kissimmee, y nos congregamos todos los domingos a las 11 de la mañana para el servicio de adoración. Así es que, hermano y hermana que me escucha, les hago una invitación personal a que si no tienen una iglesia en donde congregarse, nos visite todos los domingos a las 11 de la mañana en la Iglesia Reconciliación ubicada en la 3016 West Vine Street en la 192 de la ciudad de Kissimmee. Y si usted tiene una petición de oración durante la transmisión de este programa, puede llamar al 407-414-8577, 407-414-8577, y se le tomará su nombre y su petición para unirnos como un solo pueblo de Dios y pedir a nuestro Señor por su necesidad o dar agradecimiento. Así es que si desea, puede llamarnos 407-414-8577 para su petición de oración o para darnos un saludo.
En este primer programa de Sembrando Esperanzas, comparto los micrófonos con dos pastores, amigos y mentores, el pastor Gilberto Falcón y el pastor Manuel Santiago, los cuales estarán desarrollando el tema del día de hoy junto a mí, el cual se enfoca en la oración, lo que es la oración y la importancia de la misma para nuestras vidas. Gracias, pastor Falcón. Gracias, pastor Santiago, por haber aceptado esta invitación y espero en el Señor contar con su experiencia y con sus opiniones en programas futuros también. Dije, pastores, unas palabras de saludos para los radioescuchas. Soy el pastor Gilberto Falcón, ya jubilado, miembro del clérigo de la Iglesia Evangélica Luterana. Gracias por la oportunidad, que Dios bendiga a todos. Amén. Soy el pastor Manuel Santiago. Para mí es un inmenso placer compartir en este programa para honra y gloria de nuestro Señor y para bendición de todos ustedes. Amén. Gracias a ambos. Y ahora, hermanos, comenzamos nuestro programa invocando la presencia de nuestro Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que sea Él quien ponga palabra en nuestras bocas y abra las mentes y los corazones de quienes escuchan, pues su palabra será de bendición, edificación y fortaleza de aquellos que tengan un corazón receptivo. Vamos a escuchar como introducción al programa una pieza musical. Escucha, oh Dios, mi oración. Señor, mi oración, considera mi pensamiento, atiende a la voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios, porque oirás mi voz de mañana, oh Dios de mañana, me presentaré ante ti, esperaré. Muchos escritos sobre la importancia de la oración, hermanos. Y comienzo con este tema en nuestro primer programa de Sembrando Esperanzas, porque es precisamente a través de la oración que la fe se ancla, se incrementa, se nutre y se desarrolla. La oración fundamenta nuestra vida espiritual. Para ponerlo en una perspectiva que podamos identificar, la oración es una llave que abre las puertas de nuestro corazón para el cristiano. La oración debe de ser tan natural como lo es respirar. A través de la oración podemos ser transformados espiritualmente de manera tal que nuestros corazones ya abiertos al Espíritu Santo reciban lo necesario para que nuestro ser entero sea alineado a la voluntad de Dios. Orar a Dios es la oportunidad que tenemos de ser nosotros mismos ante Dios. Pues queramos o no, es Dios quien lee nuestros corazones y sabe si lo que hablamos con Él lo hacemos con sinceridad o con engaño. Y ahora, para continuar el desarrollo de este tema tan importante, le doy paso al pastor Falcón, quien nos hablará con más profundidad al respecto, pero para abundar más a esto, él les hablará sobre el Padre Nuestro que constituye esta oración.
Quisiera hablar brevemente respecto al Padre Nuestro y voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. La oración del Padre Nuestro se encuentra en Mateo 6, comenzando con el versículo 9, y también en Lucas 11, comenzando con el versículo 2. Lucas nos dice que cuando el Señor terminó de orar, uno de sus discípulos le pidió al Señor diciendo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. En la versión de Mateo añade en su versión la doxología, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Amén. Doxología es simplemente un pequeño himno de alabanza dirigido a la Trinidad o a alguna de las personas de la Trinidad. Lo cierto es que Cristo enseñó a orar a sus discípulos. Esta oración ha sido usada por la cristiandad desde el momento en que se introdujo. Todos los domingos la usamos en la liturgia de nuestra iglesia. Vamos a ver más de cerca esta oración. La oración contiene una introducción, 7 peticiones y una conclusión. Las primeras 3 peticiones toman en consideración la gloria de Dios. Tratan de su nombre, su reino y su voluntad. Las últimas 4 toman en consideración nuestras necesidades corporales y espirituales. Tratan del pan cotidiano, el perdón, la tentación y la liberación del mal. 6 de las 7 peticiones tienen que ver con lo espiritual. La cuarta, alude a los dones materiales. Se nos pide en el Padre Nuestro que oremos en plural, Padre Nuestro, y no Padre Mío, porque la oración es para todos por igual. En la primera petición, que dice santificado sea tu nombre, encontramos ya este concepto de santidad de Dios desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el Salmo 99, versículo 3, lee así: Él, o sea Dios, es santo. El nombre es santo porque Dios es santo. Lo que pedimos es que el nombre de Dios sea santificado entre nosotros. Lo santificamos cuando tratamos su nombre con respeto, reverencia y devoción, cuando le honramos, adorándole y sirviéndole conforme a la revelación que nos ha sido dada por sí mismo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuando su palabra se enseña en su verdad y pureza, sin añadirle ni quitarle a nuestro antojo, entonces ahí estamos santificando el nombre de Dios. La palabra nos habla, nos enseña el camino. Esto es, en breves palabras, santificar el nombre de Dios. La segunda petición: venga a nos tu reino. El reino de Dios viene a nosotros aún sin nuestra oración, dice Lutero. En esta petición oramos que para que podamos ser contados entre los creyentes de Cristo, pues también le imploremos a Dios que formemos parte de ese reino, que nos mantengamos fieles al reino. De hecho, el reino ha llegado. Marcos nos dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Mi reino no es de este mundo, dijo nuestro Señor a Poncio Pilato. La consumación del reino vendrá en el futuro. Dios solamente sabe cuándo, pero nos mantenemos orando, pidiendo que seamos contados entre los santos de luz, junto a todos aquellos que han sido fieles al Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Después oramos: hágase tu voluntad. Podemos decir hágase tu voluntad en tono de fracaso muchas veces, porque hemos aceptado que Dios es supremo y somos vulnerables.
podemos decir algunas veces, hágase tu voluntad porque no se puede hacer otra cosa. Lo podemos decir en tono de resentimiento. Pero lo podemos decir y debemos decirlo en tono de amor y de obediencia, porque estamos seguros de la sabiduría de Dios, del poder de Dios, porque todas las cosas obran para bien de aquellos que aman al Señor. La voluntad de Dios es que creamos en el Evangelio y seamos salvos en Cristo, como escribió Pablo a Timoteo, en el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, que obedezcamos sus mandamientos y seamos santos, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es siempre buena y benigna, porque Él siempre quiere las cosas que en su sabiduría y amor nos convienen a nosotros. Dios lo hace todo bien, aun cuando no comprendamos sus caminos. En Isaías 55:9 leemos: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Y esto nos lleva al pan nuestro de cada día. En esta petición pedimos por algo que es esencial para nuestra existencia en este mundo: el alimento, el vestido, el albergue y todo lo demás que necesitamos aquí en esta vida. Tenemos que comenzar por reconocer que Dios es el creador, sostenedor de nuestra vida. Todo es creado por Dios y pertenece a Él. Con el salmista decimos: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios es un Dios de amor y da el pan a buenos y a malos por igual. Dios hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos, según nos dice Mateo en el capítulo 5. Pedimos al Padre que recibamos el pan cotidiano con acciones de gracia, que recibamos el pan y demostremos gratitud, porque para siempre es su misericordia. Pablo nos aconseja dando gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos además que Dios nos dé la capacidad y la voluntad para compartir lo que tenemos con los que no tienen nada. Y por lo tanto, en esta ruta dentro del Padre Nuestro entramos entonces en la quinta petición: perdona nuestras deudas. Y esta es posiblemente una de las más difíciles de entender. En esta petición reconocemos nuestra condición pecaminosa, oramos por el perdón y prometemos perdonar a nuestros prójimos. Esta petición nos lleva a confesar nuestros pecados. Juan, en su primera epístola, nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. No solamente pecamos con el pecado de comisión, o sea, la acción que hacemos diariamente, sino también con pecados de omisión, lo bueno que pudimos haber hecho y que no hicimos. No dimos el vaso de agua al sediente, no cubrimos al desnudo, no visitamos al enfermo o al que está en prisión. En estos casos hicimos como el sacerdote y el levita de la parábola del buen samaritano. Estos, aunque vieron al herido junto al camino, decidieron cambiar la vista al otro lado. Esto es pecado de omisión. Si hemos sido perdonados por Dios, tenemos que perdonar a todo aquel que nos ha ofendido. El perdonar a otros es el resultado directo de la misericordia que Dios ha tenido para con cada uno de nosotros. No nos metas en tentación. ¿Cuáles son las tentaciones que tenemos en nuestro diario vivir? Yo creo que no son muy distintas a las tentaciones del tiempo de Jesucristo ni de todos los tiempos que han pasado antes que nosotros. Tenemos malos pensamientos,
el poder y las riquezas, las cosas que el mundo ha valorado como buenas y necesarias. El Evangelio nos ha enseñado unos valores que el mundo los ha considerado como imprácticos y obsoletos. La pregunta es, ¿a quién vamos a escuchar? Hay muchas voces reclamando nuestra fidelidad. Pedimos en esta petición que Dios nos cuide, que su Espíritu Santo esté siempre a nuestro lado, de manera que nos podamos mantener fieles a Dios hasta el último momento de nuestras vidas. Pedimos que podamos distinguir entre aquellas cosas que agradan a Dios y lo que no agrada a Dios. Que podamos distinguir entre lo que es pasajero y lo que es eterno. Pedimos a Dios que no confiemos en nuestras propias fuerzas, porque somos débiles. Que cuando llegue el momento de la tentación, Cristo nos dé el poder de contestar de la misma manera que Él lo hizo: apártate de mí, Satanás. Pidamos al Espíritu Santo que nos guíe y nos ayude a pelear la buena batalla de la fe hasta el fin de nuestros días, y que nos libre del mal. Oramos a Dios para que nos libre del mal que pueda venir sobre nosotros y sobre el mundo entero. Mal manifestado en enfermedades, epidemias, desastres naturales, guerras, hambre, desamparo, etc. Esta petición nos exhorta a no desesperarnos cuando estemos pasando por aflicciones, enfermedades, escasez, sino al contrario, confiar en Dios sobre todas las cosas. Recordemos la palabra de Cristo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pedimos en esta petición que Dios nos dé fuerza y voluntad para ayudar a aquellos que están en peores condiciones que las nuestras. Sobre todo, que aún dentro del dolor y la aflicción podamos decir con Pablo: por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén y amén. Gracias, pastor. Ciertamente podemos decir entonces que esta es la oración modelo que todo cristiano debe de seguir. Todo lo que se necesita está cubierta en ella. Así es que podemos concluir que a pesar de que nosotros la oramos domingo tras domingo, cada vez que nos congregamos y demás, orar no es simplemente y sencillamente repetir esas frases y esas peticiones. Orar, sin embargo, la oración es una conversación que uno le pide íntimamente, que tiene con el Padre Celestial. Así es que podemos definir la oración como un acto que los creyentes hacemos para comunicarnos con Dios. La oración puede tener como finalidad muchos propósitos. Ahí vimos, como el pastor nos explicó, todas las peticiones, las necesidades que el ser humano tiene y cómo son pedidas y elevadas al Padre. El creyente puede orar para ofrecer gracias a Dios y de igual manera para hacer una petición o simplemente para expresar lo que siente. Es de gran importancia saber que la oración es una comunicación, como si usted estuviese hablando con un amigo o con un padre, una madre, alguien de su entera confianza, en la cual usted puede ser usted mismo, sin la necesidad de ponerse máscaras y pretender ser lo que no es. Así es que uno de los requisitos básicos para la oración es precisamente la sinceridad y la humildad. A menudo hay hermanos que expresan su manera de pensar con relación a las oraciones. Algunos piensan
pastores, que se ora solamente cuando se aparta un tiempo a solas con Dios, y otros entienden que es un acto continuo a través del día. Y hay algunos que son de la línea de pensamiento que basta con orar una sola vez o levantar esa petición a Dios una sola vez, porque a veces, pues, se malinterpreta el Salmo 139 que nos dice que aún no está la palabra en nuestra boca y ya Dios la sabe. Entonces algunos no ven la necesidad de orar. Pero Pastor Santiago, te invito ahora a que, ¿qué nos puedes decir, qué nos puedes hablar acerca de este aspecto? ¿Quién está correcto? ¿Quién no está correcto? Todas las religiones del mundo tienen la oración porque es precisamente la comunicación, la conversación del ser humano con su Señor. En algunos casos, la oración se ha constituido en un asunto de obligación. Usted tiene que hacerlo. Pero es una pregunta interesante que la debemos contestar, comenzando con la base bíblica. Y esa base bíblica la vamos a encontrar en el pensamiento de Pablo, cuando le escribe a los hermanos de la iglesia de Tesalónica y les dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si notamos, Pablo establece una relación estrecha entre el acto del gozo, el sentimiento del gozo y el acto de la adoración. Porque la adoración se convierte en la comunión, en la comunicación del ser humano con su Dios. Y precisamente no hay momento que inspire más, que le dé más fortaleza al ser humano que cuando se siente en la presencia de Dios en ese acto que nosotros llamamos la oración. En ese acto de adoración nosotros le damos alabanza a Dios, adoración a nuestro Dios. Meditamos, porque la oración no es meramente expresar palabras. La oración encierra un pensamiento que nosotros elevamos a nuestro Dios, que en muchas ocasiones es en silencio, es en pensamiento. Hay mucha gente que tiene unas excusas que no tienen realmente sentido para no orar. Unos dicen: Dios sabe lo que yo necesito. Cierto, Dios sabe lo que yo necesito. Tal vez a mí se me olvide, pero a Él no. Lo que ocurre es que a Dios le place hablar, le place escuchar a sus hijos. Otros dicen: ya yo se lo dije, a Él no se le va a olvidar. No, a Él no se le va a olvidar. Tal vez a nosotros sí, pero Él no. Es que escuchar a sus hijos es una experiencia sublime para Dios, porque nos constituimos en sus amigos. Vosotros sois mis amigos, dijo el Señor. Por eso el acto de la adoración es un acto en virtud del cual nosotros hablamos no con un desconocido, nosotros hablamos no con alguien que está en la lejanía del universo, sino que nosotros hablamos con el amigo que está a nuestro lado, que está pendiente. Y esa oración se hace en silencio, a solas, en la multitud. Usted va manejando y sin cerrar sus ojos, va pensando en el Señor, va pidiéndole orar, va pidiéndole que lo ayude en aquellas cosas que son necesarias y que ciertamente pues nos enfrentamos a ella todos los días de nuestra vida. Las incertidumbres, las enfermedades, los dolores.
Y el Señor quiere que nosotros hablemos con el amigo, que seamos obedientes, porque a Él le interesa nuestra sinceridad. Por eso el orar no es una vez, no es un momento. Nuestra vida en la totalidad debe ser un acto de oración, en silencio, en pensamiento, como querramos. Pero oremos a Dios, porque Él es fiel y justo para escuchar nuestra oración, para responder ¿cuándo? Bueno, cuando Él quiera. Puede ser un día, puede ser un mes, puede ser un año, puede ser muchos años, pero en última instancia sabemos que a Él no se le va a olvidar. Amén. Amén. Gracias, Amén. Ciertamente. Te digo, es importante que nosotros entendamos la importancia de la oración constante, porque la oración, como dijo el pastor, no es solamente un acto, no es una sola cosa que se hace y ya, es como un estilo de vida que nosotros tenemos que tener. La vida del creyente debe de ser una oración, la propia vida. Así que concluyendo esta parte, entonces se puede entender que la oración debe de ser la respuesta primaria, la principal, ante cualquier situación que vivimos. Ya oímos las peticiones y ya oímos la importancia de orar continuamente, de conversar normal y continuamente con nuestro Dios, porque nuestro Dios es un Dios vivo y es un Dios que se preocupa por usted. Frente a cualquier preocupación, a cualquier inquietud, cuando nos sentimos ansiosos, ahí debemos de ir en oración. Cuando oramos nos acercamos más a Dios porque entramos en esa relación de intimidad y confianza con el Creador, a diferencia de cuando no oramos, que nos alejamos de Dios y de su gracia. Esto quiere decir, hermano que me escucha, que no se requiere que tú estés todo el día de la cabeza inclinada, porque eso es lo que piensan muchos. Lo que significa es que la actitud que tú tengas en tu diario vivir, hermano y hermana que me escucha, debe de reflejar que estamos conscientes de la presencia de Dios. Debe de reflejar que somos obedientes a Dios. Y esa obediencia la debemos de tener en todo momento en nuestras vidas. Orar sin cesar es un acto del reconocimiento de que Dios está con nosotros en todo momento, guiándonos, cuidándonos, protegiéndonos, escuchándonos y obrando a nuestro favor según su voluntad. Pastor Falcón, usted nos habló de las peticiones que tenemos en el Padre Nuestro. ¿Está el creyente restringido a estas peticiones o esas peticiones abarcan todo lo que un ser humano pueda necesitar? Bueno, vamos a analizar esto más detalladamente. La primera palabra es Padre, que indica que Dios está cerca de nosotros. Dios ya no está en el Sinaí escondido por allá, sino que en la persona de Cristo se ha hecho nuestro, se ha identificado con nosotros. Le hemos reconocido en el Padre Nuestro como creador, como proveedor del pan diario para todas nuestras necesidades. No solamente eso, sino que también es nuestro perdonador. Nos perdona, se nos estimula a que recibamos el perdón de Dios y a la misma vez que pasemos ese perdón al lado. También se nos dice que vamos a estar protegidos, líbranos del mal. Implica que Dios está dispuesto a protegernos en toda situación difícil de nuestras vidas. Entonces yo me pregunto, ¿qué más podemos pedir? A mi entender, está todo incluido en esta oración, y a través de la historia la hemos conocido como la oración modelo. Pues si es la oración modelo, entonces la oración que debemos imitar, que debemos practicar y que debemos, sobre todo, debemos llevar profunda en nuestros corazones, particularmente en momentos difíciles, situaciones difíciles en nuestras vidas. Así mismo. Sí, así que señor. no encuentro nada más que añadirle. Sí, yo también. Yo creo que eso abarca completamente el Padre Nuestro, toda la necesidad del ser humano y sobre todo el saber que nuestro Dios nos escucha, que está presente,
que no solamente nos creó y nos dejó al garete. No, Señor. Dios está presente en nuestras vidas en todo momento y en toda situación. Y es interesante ver que la oración y las peticiones o el agradecimiento, lo que elevamos, puede ser tanto a nivel individual, como lo dijo el pastor Santiago, que podemos también orar de una manera privada, pero también lo podemos hacer a nivel del grupo. Y todos domingo tras domingo nosotros en nuestra congregación oramos grupalmente sobre las peticiones elevadas. Pero sobre todo, para mí es una manifestación de gran importancia cuando la oración entra en el seno familiar. Porque hay un refrán, ¿verdad?, que dice que la familia que ora unida permanece unida. Así es que comenzando con esa premisa, Pastor Santiago, ¿qué nos puede decir brevemente sobre la importancia de la oración en la institución familiar? Ya se estableció por el pastor Falcón, que la oración, basada en el Padre Nuestro, constituye un acto en el cual Dios participa en la totalidad de nuestra vida. Amén. Así que volvemos a la base bíblica. En el libro de Lamentaciones, capítulo 2, verso 19, dice: levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza a Él implorando la vida de tus pequeños. Y obviamente ese verso incluye entonces que la preocupación nuestra en nuestras oraciones no es solamente para nosotros como individuos, sino que incluye la totalidad de aquellos que comparten con nosotros. Es el poder de Dios y no de nosotros. Solo somos sus vasos. La realidad es que cuando nos confrontamos en el diario vivir con la problemática de eso que se llama ser padre, palabras que afloramos emocionantes. Sin embargo, cuando empezamos a criar, nos enfrentamos a la situación que nuestros hijos van cambiando a través de sus etapas en la vida. Y en ese proceso, nosotros nos confrontamos a la problemática que ellos se confrontan. Y nos preguntamos, ¿y qué hago ahora? ¿Cómo yo me enfrento a mis hijos para que ellos sean hombres y mujeres de bien? Bueno, la realidad es que una de las bases principales es el acto en virtud del cual nosotros nos reunimos con nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, y nos sentamos a hablar ¿con quién? Con el amigo, con nuestro Dios. Y le presentamos a Él todas las situaciones y la problemática, para que Él no solamente nos ayude a enfrentarnos a esas situaciones, sino que ayude a aquellos que nos rodean también a enfrentarse a esas situaciones. Y como dijo la pastora, el dicho, la familia que ora junta se mantiene junto. Pero hay una situación que tenemos que entender. Nosotros tenemos que ser los primeros que proyectemos nuestro ejemplo como padres. Si nosotros no damos nuestro ejemplo como padres, ¿cómo vamos a exigir a nuestros hijos que sean como nosotros queremos? Si los primeros que van a mirar ellos es a nosotros. Pero papi, si tú no lo haces, pero mami, si tú no lo haces, ¿cómo tú quieres que yo lo haga? A veces no lo dicen, pero en su conducta lo demuestran. Nosotros como padres tenemos una responsabilidad de que nuestros hijos
se enfrenten a la grandeza de Dios para que sea Él el que los ayude a enfrentarse a esta vorágine que nosotros llamamos el mundo. Y la sociedad que francamente, tenemos que decir que a veces está enferma. ¿Cómo confrontamos a nuestros hijos? Hay una manera. Envuélvalos en la oración. Así es. Hay una manera. Enséñele la grandeza de Dios cuando confiamos en Él. Él es fiel y justo para escuchar, para analizar, para ver cuando le necesitamos. Y entonces darle la oportunidad a nuestro Dios que se enseñoree en el seno de nuestra familia, para que entonces respondamos a Él, para que entonces respondamos a sus principios, para que entonces la familia sea una familia unida en el Señor. No perfecta, porque no somos perfectos, pero ciertamente, una familia que sirve a Dios en espíritu y en verdad. Así que seamos ejemplo primero. Enseñemos a nuestros hijos con el ejemplo y después con la educación. Que así sea siempre. Amén. Amén y amén. Si es que es tremenda conclusión. Podemos concluir que orar en el seno familiar es contar y reafirmar la presencia de Dios en medio de ella, confiando que a través de su amor y de su bondad, la familia como institución está cubierta con su gracia y amor y fortalecida de manera tal que se cuente el uno con el otro para enfrentar cualquier prueba. Hermanos, pausamos para escuchar una alabanza alusiva al tema que hoy les traemos, pues a través de la oración también le decimos al Señor: aquí estoy yo, gracias por tú estar conmigo. Así es que la alabanza, aquí estoy yo. No quiero perder las cosas que me quedan por hacer, las cosas que me quedan por vivir en ti. No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí, los sueños que me diste lograré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Aquí estoy yo, mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo, aquí estoy yo. Oh, oh. Listo quiero estar, los dones que me diste voy a usar, los años que me has dado viviré por ti. Voy a conquistar la tierra que me diste y sin dudar haré lo que me pidas, viviré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Aquí estoy yo, mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo, aquí estoy yo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Aquí estoy yo, mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo. No tienes que buscar a nadie más,
Aquí estoy yo. Ciertamente es un himno, una alabanza muy bonita y muy particular, sobre todo con el tema que tenemos en el día de hoy, que nos da a nosotros el fortalecimiento, la semilla para sembrar la esperanza de saber que de igual manera o aún más, ciertamente Dios está al lado nuestro y nosotros les respondemos con esta alabanza. Hermanos, hay un himno favorito de nuestra congregación. Se llama Dilo a Cristo. ¿Se recuerdan de ese himno? Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Ok, pues ese himno es muy importante para que nosotros recordemos, porque cuando estemos cansados, cuando usted está cansado, hermano que me escucha, cuando estés abatido, cuando rujan huestes de pecado, cuando te sientas tentado, hermano y hermana, dilo a Cristo. Esa es la oración. Hablar con Dios, Radio Escucha, es la fuente en donde encontramos las respuestas a nuestras dudas. Siempre y cuando estés receptivo a escuchar, siempre y cuando pongas en silencio tu mente y des el tiempo suficiente para sentir la presencia de Cristo a tu alrededor, recogiendo tus preocupaciones, tus miedos, tus dudas y confiando que Cristo Jesús te escucha y que Dios ya ha trabajado en tu necesidad conforme a su voluntad. De igual manera, a través de la oración recibimos un bálsamo que nos refresca espiritualmente y nos renueva nuestras fuerzas y esperanzas. Usted y yo, hermano y hermana que me escucha, tenemos a un Dios vivo, un Dios que se preocupa, no un Dios que simplemente creó y luego nos abandonó. Dios es un Dios que se encarga de su creación en todo momento y en toda capacidad. Esa es su soberanía, esa es su promesa, el no dejarnos solos en ningún momento. Y es por eso que su Espíritu Santo está presente en todo momento, dándonos como regalo, por gracia, la atención que necesitamos. Hermanos, vamos a recoger unos mensajes finales del pastor Falcón y luego del pastor Santiago, un minuto nada más. No, yo quiero traer una anécdota respecto a lo que dijo el compañero Santiago. En la congregación mía en Dorado había una familia, don Vicente y su familia, que podían tener todas las diferencias del mundo durante el día. Pero antes de ir a la cama había una reunión de familia en la cual había una reconciliación, oración, y todo el mundo se iba en paz y en armonía al descanso. Amén. Y eso hace falta en nuestras congregaciones. Ciertamente. Gracias, pastor. Pastor Santiago, un segundo. Realmente, bueno, nosotros los seres humanos diferimos, y eso es natural. Pero el diferir no implica que no tenemos la capacidad de perdonar. Y por eso es que la oración en la familia es el acto en virtud del cual no solamente reconocemos la presencia de Dios en el seno de nuestra familia, sino que también reconocemos el deseo de perdonar en la misma forma que el Señor nos perdonó. Y eso es hermoso. Hermosísimo es ciertamente. Y la palabra del Señor dice en Primera de Juan que si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, que es justo. Así es que eso es importantísimo que lo recordemos en todo momento. Quiero no terminar sin antes mencionar dos saludos que hemos recibido a través del programa. Recuerda, hermano y hermana, que puede llamarnos tanto al 407-414-8577 como aquí a la cabina al 407-343-6001, porque estamos en vivo, este programa es en vivo. Así es que le damos gracias a Juanita Cordobés por su saludo, que nos dice bendiciones para todos, en especial mi pastora y este ministerio que comienza hoy. Gloria a Dios. Y también a los hermanos Jenny y Jesús Alifonso, los esposos Alifonso, los cuales nos dicen: felicitamos a la pastora Lisette, pastor Falcón y pastor Santiago. Nosotros estamos muy felices. Y quiero dejar saber que Juanita Cordobés es la
esposa del pastor Santiago, que ha estado en el día de hoy aquí. Así es que todos estamos regocijados por eso. Y hay muchos otros hermanos que nos mandan sus buenos deseos, oraciones y demás. Así es que, hermano que me escucha, para concluir, te digo que si en el día de hoy tú te sientes abatido por los problemas, por los malos entendidos, te sientes que no hay quien te entienda, que por más que buscas salir de las ataduras del pecado no lo logras, yo te invito a que vayas al Señor en oración. Ahí ciertamente encontrarás la respuesta, encontrarás el perdón y encontrarás que es el primer paso para que siembres esperanza en tu vida, para ti y para el prójimo que te rodea. Hermanos radioescuchas, en este día este tema es sumamente importante y tenga la seguridad que en programas sucesivos vamos a tocarlo nuevamente, pues su continuidad es necesaria para tener una vida espiritual nutrida y fortalecida por Dios. Así es que le doy gracias a los pastores por haberme acompañado en esta tarde. Gracias, Pastor Falcón y Pastor Santiago. ¿Cómo no? Y les extiendo esta invitación porque sé que en programas futuros vamos a tocar nuevamente este tema y están los micrófonos abiertos para ustedes. Recuerde, hermano, que si no tiene un lugar en donde adorar, nos visite los domingos a las 11 de la mañana. Nuestra iglesia es Iglesia Evangélica Luterana Reconciliación, ubicados en la 3016 West Vine Street, en la 192 de la ciudad de Kissimmee. Y hasta aquí, hermanos, su programa Sembrando Esperanzas será hasta el próximo lunes, donde nos reuniremos en las ondas radiales con un tema nuevo que será de ministración, bendición y fortalecimiento en sus vidas. Sean todos bendecidos. Amén y amén. Gracias a nuestra audiencia por hacernos número 1 en tu corazón. Somos